Señor presidente, señorías, el pasado 19 de septiembre de 2014 tenía el honor de presentar ante esta Cámara una propuesta de resolución referida a la gratuidad de los libros de texto. Las razones fueron varias, desde la izquierda más radical, la izquierda más moderada. Desde la izquierda se negó la gratuidad de los libros de texto para los alumnos asturianos. Una pareja asturiana que cobre 600 euros cada uno al mes, fíjese, da por 3 diputados, 600 euros al mes, tienen que pagar los libros sin beca. Tienen que pagar los libros sin beca. Esas 105 euros que se otorgan de carácter uniforme y estático, esta pareja asturiana no tendría derecho a la beca. Y tampoco tendría derecho una pareja asturiana que los dos, el hombre y la mujer, las dos mujeres o los dos hombres, la pareja en definitiva, sumen 2 salarios mínimos interprofesionales. Tampoco tendrían derecho a la beca de libros de texto y material escolar. Si hoy, en la actualidad, está en vigor en Asturias unos beneficios fiscales para la adquisición de libros de texto, fue porque el Grupo Parlamentario Popular lo incluyó en el año 2015 en aquellos presupuestos que apoyamos por interés general de Asturias y de los asturianos. Y nos parece que hay que avanzar en esta materia, al igual que hay que avanzar en materia de 0 a 3 años.